poco sobre qué es un plan maestro para poder ir tal vez mejorando un poco la perspectiva del entendimiento de qué es un plan maestro. Este es un documento de la revista AUS. Aquí están, digamos, es un proyecto grande. Aquí explica qué es un plan maestro y en resumidas cuentas tenemos que entender que el plan maestro primero es un instrumento desde el punto de vista de diseño urbano que ve potencialidades y ve limitantes. Este es un caso de la ciudad de Antofagasta. Entonces dice el plan maestro como instrumento de diseño urbano, potencialidades y limitantes, el caso de la ciudad de Antofagasta. Entonces el proyecto empieza primero con definir qué es un plan maestro. Es un plan máster o un plan de director. Muchas veces tal vez no aparece con el nombre de plan maestro como tal. Pero es importante entender que el plan maestro siempre tiene que ser un instrumento y básicamente su historia data desde los años 60, no es algo actual. Y la idea es de que estos planes nos permitan asociar una movilidad a nivel macro y que poco a poco estos planes maestros se puedan ir dividiendo en zonas o zonificarlo para poder hacerlo realidad. En este intervienen una serie de factores. Justo ayer estaba en una conferencia sobre por qué fallan los planes maestros y los planes de intervención urbana. Y el personaje que estaba haciendo la entrevista nos achacaba a los arquitectos que muchas veces nos enfocamos más en el diseño que en los aspectos funcionales, y puede ser que tenga razón. Este proyecto en sí, obviamente, todos los proyectos tienen que tener deben de estar vinculados desde los gobiernos centrales, gobiernos municipales, y el éxito se da cuando se pueden vincular también con la sociedad privada, porque los aspectos privados, porque no se puede dejar al vacío, tiene que haber una vinculación. Entonces aquí desarrolla qué es lo que es el plan. Ellos llaman el plan bicentenario de esta ciudad, y si se dan cuenta empieza con elementos de gran escala. O sea, los planes maestros son a grandes escalas. Luego ya se puede ir analizando las intervenciones puntuales que se pueden ir desarrollando. Otra cosa es que tienen tiempo, tienen un aspecto temporal. Tienen objetivos. Por ejemplo, muchos de ellos son la recuperación de los espacios públicos, como el caso de ese. También tienen proyectos como para recuperación de barrios, y vinculan a sitios de gobierno como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el caso de este proyecto. Dentro del plan maestro también incluye otros proyectos que no solo son, mira, aquí llevamos 1, 2, 3, el plan Creo Antofagasta. O sea, que son varios proyectos que se van vinculando unos con otros. Lo que al final termina siendo esto es una serie de microproyectos que están vinculados y todos encerrados en un solo proyecto. Cada uno con su temporalidad, sus características, su imagen urbana. Por ejemplo, en el caso de esta imagen podemos ver, aquí hay cuatro imágenes que muestran aspectos negativos, que lo que busca el plan maestro es la recuperación o la mejora de estos problemas urbanos, sociales, etcétera, que se encuentran dentro de la ciudad. Al final, el plan maestro termina encontrando proyectos, opciones para recuperar. Por ejemplo, dentro del plan maestro tenemos la opción del plan maestro de gestión para recuperar los espacios públicos. Esto genera una serie de proyectos en puntos específicos que van a ir vinculados con esta opción, que es el plan de gestión para recuperación de estos espacios públicos. Este es parte de un proyecto o de un plan total. Entonces, este es un proyecto del plan maestro. Y para poderlo realizar debe estar vinculado con todo lo que se va a realizar en un espacio a nivel macro. Lo que ustedes están trayendo son esos pequeños espacios, esas pequeñas actividades o intervenciones urbanas, que puede ser
o podrían ser parte de un plan director o de un plan maestro mayor. Eso es lo que yo necesito que ustedes identifiquen. Por ejemplo, este podría ser una... Obviamente, yo tengo esta directriz y mi trabajo, en el caso de que yo fuese alumno del arquitecto Luis Mazariegos, es cumplir con las directrices. Tengo una serie de elementos que me van a permitir a mí ir a investigar. Ahora con la tecnología, con Google Earth, con una serie de elementos, es fácil poder realizarlo. Realmente parte del trabajo es que ustedes investiguen. Si ustedes consideran o creen que el proyecto lo vamos a encontrar solo para que lo podamos copiar y pegar, están totalmente equivocados. Y si esa es su postura y si eso es lo que quieren ustedes realizar, chicos, déjenme decirles que están muy equivocados. Entonces, mi intención, lo que vimos anteriormente, lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir ampliando cuando veamos la parte de los planes de ordenamiento territorial, que son los POT. Este ejemplo se los voy a volver a dar y se los voy a volver a ampliar ya cuando lleguemos a esa etapa, pero era importante que ampliáramos un poco la información para ir definiendo qué es lo que vamos a trabajar. Hoy nos toca hablar un poco de los antecedentes y vamos a ser un poco cortos porque ya que nos queda poco, y vamos a hablar sobre las ciudades, pero desde el punto de vista precolombino. Es un tema que a mí me fascina. Los que ya me conocen saben que yo tengo 2 maestrías, una en evaluación y control ambiental, y tengo una maestría en restauración de monumentos históricos con especialización en centros urbanos, entre otras especialidades. Y esto me encanta. De hecho, estoy a punto de tomar un diplomado en restauración de bienes prehispánicos. Y dentro de la maestría nosotros llevamos un curso de arqueología y visitamos sitios arqueológicos espectaculares. Pero lo interesante aquí es el entender las ciudades. Las ciudades precolombinas eran ciudades perfectamente diseñadas, pero no con el urbanismo que nosotros conocemos. Es decir, para poder entender el urbanismo de las ciudades precolombinas tenemos que entender su cosmogonía, entender cómo es que ellos pensaban y los aspectos relacionados con la astronomía y los fenómenos atmosféricos y los fenómenos naturales eran muy importantes y ellos respetaban esa esencia. La mayoría de ciudades precolombinas van a tener, primero, tienen que tener en cuenta que las ciudades que hoy encontramos son donde vivía, estas urbes donde vivía la gente más importante. Y las estructuras, no necesariamente masivas, implicaba que vivieran gran cantidad de personas. Normalmente implicaban esa esencia y ese respeto que tenían hacia los dioses, hacia sus fenómenos, y cumplían funciones de control en cuanto al desarrollo de su religión. Por ejemplo, Teotihuacán, yo tengo la bendición de conocerlo, y está estratégicamente ubicada de tal manera que las distintas pirámides representan distintos, por ejemplo, está la pirámide de la luna, la pirámide del sol, y está el templo de Quetzalcóatl. Esta gran calzada se le llama la calzada de la muerte. Hay una plaza que interviene, entonces estas estaban distribuidas a través de plazas, y los distintos templos muchas veces cumplían funciones ceremoniales. Chichén Itzá, conozco la función de Chichén Itzá, y si se dan cuenta, no cumplen como un ordenamiento territorial con planos reticulares, sino que van cumpliendo, se van desarrollando conforme fueron desarrolladas, pero los puntos y cada uno de ellos pueden estar interconectados por distintas funciones. Por ejemplo, vean cómo es Teotihuacán, y esta es cómo era el castrum romano. Vemos Chichén Itzá y vemos un ejemplo de Bahía Blanca. Un urbanismo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la concepción también lo es. Para nuestros ancestros, la naturaleza era muy importante y no iba desarrollado una funcionalidad en cuanto a la organización o a la forma organizativa que los españoles nos trajeron a nosotros, porque ese desarrollo y ese urbanismo es totalmente extranjero. En el momento en que entran los españoles acá, es totalmente extranjero. Entonces, todas las ciudades o la mayoría de ciudades en América empiezan sin un plan. No es que hayan decidido
fundar una ciudad y desarrollar cada una de las partes. Funcionan sin un plan urbano general y poco a poco se van desarrollando de acuerdo al crecimiento y se forman distintos distritos ocupados y normalmente van a estar vinculados por ser centros religiosos y donde las ciudades importantes van a ir tomando auge y van adquiriendo y tomando los espacios alrededor de la ciudad y va creciendo exponencialmente. No es sino hasta el periodo posclásico en algunas ciudades o donde empiezan en el periodo clásico o el periodo de decadencia o de conquista, donde se empiezan a generar con planos dameros, ¿verdad? Antes de la conquista y durante la colonización en España, ¿verdad? Normalmente es en ese momento donde se dan estos trazos regulares. ¿Estamos claros? Lo que vamos a hacer aquí es presentar un ejemplo de ciudades preindustriales. España, en el caso de estas ciudades españolas, donde ya empezamos a entender desde el punto de vista urbano. Recuérdense que Europa, su origen es medieval. Entonces, estas ciudades preindustriales, antes de llegar a nosotros, pues esto se da en Europa, siempre vamos a encontrar varios aspectos. Número uno, casco histórico. Luego, barrios. Y luego, el área suburbana o la periferia. Normalmente, este es el desarrollo de este tipo de ciudades preindustriales. ¿Y qué es el casco histórico? Prácticamente es la zona más antigua de la ciudad. Normalmente va a estar amurallada, dependiendo del tipo de ciudad, y es donde se ubica originalmente, donde comienza su expansión y que luego posteriormente se va desarrollando. En algunos casos, el casco histórico es, digamos, el conjunto que forma toda la ciudad, pero desde sus orígenes hasta las etapas de crecimiento contemporáneo. Entonces hay que dividir las etapas. Entonces el casco histórico en las ciudades europeas coincide con el proceso de industrialización. Más allá del casco histórico ya empieza una modernización económica e industrial. Por ejemplo, vemos acá Zaragoza de 1769. Aquí se puede... ¿Sí? No se ve la pantalla. ¿No? ¿Y no les había preguntado si lo miraban? ¿Ahí lo ven? Sí, ya se ve. Ah, bueno. Gracias, Wilson. Te agradezco mucho. Entonces, yo les decía lo del casco histórico. Vemos la composición. Tenemos tres composiciones: casco histórico, barrios y la área suburbana. Definimos lo que es el casco histórico y aquí vemos el ejemplo del antiguo casco histórico. Aquí lo que se puede definir en esta fotografía es esta imagen donde se ve el trazo de las antiguas murallas y cómo fue expandiéndose la ciudad desde 1769. Vean esto, esta es la Zaragoza actual. Se ven los distintos muros. Esta ya es de 1905. Y en azul vemos el casco histórico de 1800, expansión en rojo en 1908. En verde ya son las expansiones del año 39. En amarillo las de 1965, en 1982. Entonces, dense en cuenta cómo la ciudad se ha expandido. Y eso es muy común en todas las ciudades. Vemos otra imagen del casco histórico. Esta es una imagen de la Puerta del Carmen, que eran los puntos de acceso. En la ciudad de Guatemala se encontraban lo que le llamábamos guardas. Por eso es que ustedes van al mercado del guarda, porque allí se encontraba un guarda, que eran unas puertas de acceso donde te tenía el control de las personas y de las mercancías para controlar y pagar impuestos si era necesario. Entonces, en el caso de las ciudades europeas, vemos estas puertas que eran muy común. Vemos esta imagen antigua de las murallas, que eran parte importante de las ciudades medievales para protección. Y en América también eran importantes para la protección no solo de los indígenas o de las personas que vivían ahí, sino de los asedios constantes, sobre todo las de mar. En el caso de las ciudades medievales, los cascos históricos son de manera irregular, porque el urbanismo medieval no tenía las mismas características que el urbanismo colonial. Por eso que en Europa los cascos históricos normalmente van a tener una forma irregular. No así los centros históricos, que es diferente de las ciudades coloniales, porque aquí sí ya se aplican planeamientos y ordenamientos territoriales muy diferentes al origen de las ciudades medievales, como España, quien fue quien nos conquistó. Ellos utilizaban
ya estos espacios para generar estos nuevos conceptos de ciudad que no tenían al inicio de estas ciudades. Era muy común que la ciudad de Madrid, en su centro histórico, tenían esta concepción irregular, y ciudades como la Ciudad de México, como la ciudad de la antigua Guatemala, como la ciudad de Lima, tenían concepciones regulares y ordenamientos regulares totalmente diferentes. Vemos cómo va creciendo las distintas formas. Normalmente, en el caso del casco histórico, hasta 1900, desde el año 1800 hasta 1900, esa es la parte que forman los cascos históricos. Vemos aquí, se ve perfectamente se puede apreciar la irregularidad. Normalmente, a principios del siglo XIX, esta era la imagen que también podíamos apreciar en lugares como Guatemala. Lo más alto eran las catedrales y las iglesias. Vean, este es en Huescas, el casco histórico. Este es de Córdoba, en el siglo XIX, que es una ciudad morisca, 1921. Andalucía, en España. Entonces, lo interesante de todo esto es que en el casco histórico normalmente lo que vamos a encontrar son huellas del pasado que van en Europa normalmente su origen es grecorromano. En el caso de las ciudades en América es de origen colonial en cuanto a las ciudades coloniales. Entonces, este es Huescas. Vean, esto es la forma irregular. Normalmente esto lo vamos a encontrar, esta forma de desarrollo lo vamos a encontrar siempre en las ciudades medievales, porque no tienen el trazo nuevamente de ameno que se desarrollaban acá. Vean esta otra. Dependiendo del paso del tiempo, pues podemos encontrar, por ejemplo, esta es la Puerta del Ángel. Esta es la Plaza Mayor de Madrid, que se encuentra en el centro de Madrid. Vean la irregularidad del trazo. Fue hasta 1561 donde se convirtió en la residencia, la corte se traslada a Madrid como el aspecto más importante, porque originalmente eran Valladolid. Vean, aquí podemos ver Córdoba y sus expansiones y sus distintas formas. Córdoba, desde el punto de vista urbano, recuérdense que era una ciudad mora, porque su origen tiene que ver con la religión de los árabes. Recuérdense que los árabes estuvieron por 700 años en la península ibérica. La ciudad moderna. Vemos, normalmente vamos a encontrar estas ciudades en zonas planas y normalmente cerca de los ríos. Ya vamos a encontrar rutas comerciales, etcétera. Vemos esto. Esta es la ciudad de Washington. Las ciudades van a evolucionar desde la época medieval, entramos en la época del barroco y luego digamos en todo ese desarrollo. Esto ya lo vimos. Vemos aquí un trazo medieval. Esta es la Basílica San Pedro. Normalmente, recordando, las ciudades de época medieval van a ser amuralladas y dependiendo de la etapa de construcción van a ir evolucionando. Las murallas van a ir siendo ampliadas y algunas destruidas o se quedan como vestigio del proceso de crecimiento. El proceso organizativo de las ciudades medievales en su mayoría son irregulares. Sin embargo, algunas empiezan a conectarse de manera reticular dependiendo de la expansión y el desarrollo de estas. Vean cómo se puede apreciar estas calles y avenidas y las conexiones por puntos estratégicos. Todas son totalmente irregulares. Esa era la forma de conectar las ciudades medievales. Dependiendo del crecimiento y durante la época se van adquiriendo o desarrollando servicios, sobre todo los colectores o cloacas. Tienen que entender muy claro que las cloacas no son desarrolladas hasta 1800, a mediados del siglo XIX. El resto pues eran ciudades totalmente insalubres. Previo y durante la época industrial se dan cuenta que hay muchos problemas, sobre todo en Inglaterra, en cuanto a la generación de hollín generada por la utilización de carbono en las chimeneas. Dependiendo de la época, tenemos que entender que las ciudades cumplen distintas funciones. Primero son comercio, luego
se van desarrollando, hay una parte ornamental, hay una prosperidad, hay una grandeza, y luego empiezan a haber elementos ilustrados y promociones. Estamos hablando de la ciudad preindustrial. Entonces hay elementos que van a adornar la ciudad, se empiezan a valorar los monumentos, etcétera, etcétera. Aspectos positivos, digamos, la planificación, la mejora de la estética, y la parte negativa, solo la gente importante vivía en buenas condiciones, el resto de la población no. Además, había un enfoque mucho en cuanto a mayor en el enfoque urbano que en el enfoque rural, porque estas zonas quedan olvidados.